¿Por qué las independencias la hicieron los criollos? Para poder responder a esta pregunta se debe analizar los contextos que rodean la época. Entre todos están sumamente conectados y relacionados. Los criollos eran la élite de Hispanoamérica y desde el punto de vista económico, la mayoría de estos sujetos fueron capaces de financiar las independencias, ya que debemos recordar que en una guerra se necesita más dinero que otra cosa para poder financiar las armas, la logística, las tropas, etc. Al ser ellos quienes tenían el mejor nivel económico, ellos podían financiar las guerras de independencia. Al contrario de los indígenas y negros, que su gran mayoría pertenecía a las clases populares y a las más bajas, su estatus económico estaba severamente reducido. Por supuesto que había cierta nobleza indígena y mestiza, pero como dije, la élite estaba compuesta por los criollos blancos en su mayoría. Por otra parte, gracias justamente a ese poder de estatus alto, los criollos podían darse el mejor lujo de educarse en mejores escuelas, universidades e instituciones, lo que da al siguiente punto. Los criollos recibían mejor educación y por tanto eran las personas que conocían mejor la situación social y política en la que se encontraba el continente hispanoamericano. Es irónico incluso que, a pesar de las universidades fundadas en Hispanoamérica, la mayoría de criollos terminaba yéndose a estudiar a Europa para después volver, o algunos simplemente quedarse ahí. Tal es el caso de Simón Bolívar, quien fue a estudiar a Madrid, o San Martín, quien creció prácticamente en España, y así con muchos criollos. A eso debemos sumarle que, en Europa, las ideas de la Ilustración estaban entrando con mucho más peso. Por lo tanto, no es de extrañar que los criollos estuviesen influenciados por estas ideas, sumada a la Guerra de Independencia estadounidense, la Revolución Francesa y hasta cierta manera la Revolución Haitiana. Contrario a la mayoría de la población, como dije antes, carecía de este tipo de educación e ideas, por el simple hecho de que en el contexto de una monarquía absoluta, la educación, las ideas liberales y racionales no eran una opción para estos habitantes, sumado también a que estaban prohibidas por órdenes de la misma corona al considerarlas un peligro para el régimen monárquico. Y por último, y una de las principales causas se debe al descontento criollo en general con respecto al trato político y económico que recibían por parte de la administración española. En aquella época los criollos mostraban constantes quejas con respecto a la desigualdad que tenían en comparación con los peninsulares desde una Madrid centralizada. Exigían tener un mejor trato y mayor igualdad, y eso sumado al inicio del pensamiento ilustrado dio inicio a las protestas por un mejor régimen. Tras el inicio de la ocupación francesa en España, se intentó salvar y por fin reconocer la igualdad entre criollos y peninsulares, así como indígenas, con la Constitución de Cádiz, siendo mayormente aprobado por los criollos y los peninsulares. Algunas personas como Bolívar eran la oveja negra por creer desde un inicio en el proyecto republicano. Sin embargo, el retorno del absolutismo con Fernando VII dio a entender que los criollos no podrían ver la luz del liberalismo con la política española. Por lo tanto, la mayoría decidió confiar en el proyecto republicano.